Bienvenidos un día más a Unleash the Brushes. Hoy os traemos un vídeo dedicado a la gama más reciente de pinturas de la marca AK. Se trata, como no podía ser de otra manera, de las Deep Shades, estas nuevas pinturas que vienen a engrosar nuestra colección ya cada día más y más grande. Muchos me habéis preguntado qué tipo de pinturas son, si son contrast, si son shades, si son tintas. Bueno, vamos a verlo en este vídeo. Vamos a hacer una serie de pruebas con diferentes fondos sobre los que vamos a pintar para que podamos ver un poco cómo se trabajan y qué efecto nos dejan. Con este objetivo en mente vamos a dividir este vídeo en dos partes. En la primera parte vamos a aplicarlas como si fuese una contrast. Vamos a darlo sobre una imprimación blanca y vamos a ver qué efecto nos genera. En la segunda parte vamos a aplicarlo sobre un color ya dado como un tono base, es decir, sobre verdes, azules, sobre plateados, para ver cómo funcionan como un lavado, una shade, ¿de acuerdo? También vamos a ver si tienen ese efecto de tinta o es más un lavado como su propio nombre indica. Os voy a ir ya indicando un poco que es cierto que estas pinturas se presentan como un lavado, ¿de acuerdo? Algo que se nos sería un poquito más cercano a lo que es un Agraxer Shade, un Null Oil de Games Workshop o a los lavados carne, sombra, negro que tiene Vallejo en su gama más actual. Sin mucho más que añadir, vamos a empezar con esta primera parte dedicada a las pinturas aplicadas como si fuese una contrast, es decir, sobre un fondo blanco. Vamos a ello. Vamos a comenzar este testeo de los nuevos colores de acá por Grimdark. Como veis, es un verde oscuro que nos va a dejar sobre todo una sombra muy delimitada con ese tono tan potente que estamos viendo, pero los tonos medios son bastante claros. Me recuerda un poco quizás a un verde ángeles oscuros, pero quizás muy desaturado en las zonas medias, llegando a un tono bastante similar al menta en algunos extremos de la gama de AK. Es un tono muy bonito y ya os digo, con un tono muy intenso en sus sombras. Vamos a probar ahora Carmine Down. Como veis, es un rojo, sobre todo en las zonas más profundas de sombra, pero en las zonas medias, aplicado sobre blanco, nos deja un pozo rosado. Es muy bonito, es muy interesante para hacer a lo mejor piel expuesta, el interior de bocas. Nos puede servir también para hacer, por ejemplo, si pensáis en tentáculos, en las colas de los Scavens, cosas así. Un tono muy bonito y muy interesante. Probamos ahora este tono morado de acá, bastante interesante, sobre todo para las sombras. Es un color que ya desde el inicio vemos que puede tener muchas aplicaciones, tanto para sombrear todo tipo de colores. Tenéis que probar a sombrear marrones, rojos, pieles con tonos morados. Es una manera preciosa de conseguir una profundidad en las miniaturas increíble, así como si marcamos verdes. Este color resulta bastante bonito y quizás sea uno de los más útiles de toda la gama que vamos a ver. Una característica a tener en cuenta de todos estos colores hasta ahora es lo bien que cubren rápidamente con una pasada con el pincel. Vemos aquí una clara alternativa al Agraxer Shade de Games Workshop, pero teniendo estas características que tienen las Deep Shades que nos permiten incluso aplicarlas sobre blanco, ganando una gran intensidad en las sombras y un tono medio muy homogéneo, muy claro, que puede servirnos para hacer múltiples cosas, ya sean cueros, telas, correas. Puede ser un color muy versátil aplicado tanto sobre un fondo claro, sobre un color como veremos más adelante. En Black Knight encontramos un sustituto interesante para tonos como puedan ser, por ejemplo, el Basilicanum Grey o el Black Legion de Games Workshop, un tono bastante oscuro pero muy suave en las zonas medias, que puede
servirnos también para hacer estos sombreados negros claritos que a veces podemos buscar para hacer telas, pelo y cosas similares. Recordad que estos colores podríamos aplicarlo en 2 tandas. Primero daríamos un lavado, una vez seco daríamos otro y ganaríamos intensidad, sobre todo en las zonas medias, ya que en las sombras es bastante fuerte ya de por sí. Blue Moon es un tono azulado muy clarito, también quizás sea el tono más suave de toda la gama que vamos a ver hasta ahora. Nos puede servir para hacer un filtro muy bonito, sobre todo si queremos conseguir el efecto de un cristal en vasijas, botellas, en gemas, o si queremos pintar pues a lo mejor un pelaje un poco más etérico. Esta pintura podríamos enmarcarla como una pintura de fuerte tonalidad sepia. Nos puede servir para conseguir pintar huesos tipo Khemri o pergaminos como los que llevan los Stonecars, armaduras quizás como la de los exterminadores de los ángeles oscuros. Es muy bonita porque deja un tono medio muy suave, como estoy consiguiendo todas las Deep Shades, pero remarca muy bien. Así que deja una zona muy limpia, muy propia de toda esta superficie. Este tono, como su propio nombre indica, es idóneo para recrear ese color de la piel humana de tono blanco. Es quizás con el anterior mis favoritos de toda la gama. Me parece que puede estar muy bien tanto para intensificar un tono de piel claro, como veremos más adelante, como para conseguir superficies de un tono rosado como el que estamos viendo en este momento. Como seguíamos diciendo a lo largo de todo el vídeo, dejan una superficie muy homogénea, muy bien marcadas las sombras y cubren a una sola pincelada. Llegamos al final de esta primera aproximación a esta nueva gama de AK con este tono que sería una especie de sepia, pero en un tono más clarita que el Reddish Field que hemos visto anteriormente. También puede servirnos para huesos, pergaminos y demás, solo que dejando una tonalidad mucho más finita. A mí se me ocurre, por ejemplo, una aproximación muy rápida a este color sería aplicárselo a la textura de arena de desierto también de acá para conseguir unas peanas de Khemri espectaculares. Como podéis ver, su acabado sobre blanco es muy bonito, nos deja una sombra muy intensa en los huecos y un tono medio bastante homogéneo. Quizás un poco claro en algunos tonos, un poco más interesante en otros, pero bueno, en el que es el más claro podemos aplicar 2 veces este color y en la que es más oscuro dejarlo así, ya depende un poco de nuestro gusto. Tengo que decir que me gustan bastante aplicadas sobre un fondo blanco, es decir, cuando pinte con contrast, que ya sabéis que lo suelo hacer mucho en los niveles Battle Ready de mis miniaturas, estos colores pueden venir muy bien para, bueno, aplicar determinados efectos. En concreto, me ha gustado bastante el tono de la piel, el tono rojo, ese Calming Down es muy bonito y hay algún otro especialmente bueno. Por lo tanto, aunque no es una contrast, ¿vale? Sí que nos sirve como un añadido a esta fase de pintura rápida. Es más, si veis vídeos como por ejemplo en el que pinto el lictor tiránido, veréis que ya utilizo este rojizo para algunas partes porque me gusta mucho. Vamos a ver ahora qué tal como su función real o su función quizás de salida, que era la de lavado. ¿Serán los mejores lavados actuales? Vamos a ver. Nos metemos ya en faena aplicando estas Deep Shades ya propiamente como su labor principal, que es la de lavado. En este caso, sobre un morado vamos a aplicar
esta Deep Shade también de tono morado para intensificar esas sombras y conseguir ganar un poquito más de profundidad en el tono que hemos dejado. Como podéis ver, al igual que en el caso anterior, nos dejan zonas medias muy limpias, sombras muy pronunciadas que nos permiten sombrear rápidamente cualquier superficie del tono que estamos pintando. En este caso, sobre este fondo morado, vamos a aplicar Carmine Down, esta Deep Shade de tono rojizo. Nos va a permitir conseguir un tono medio totalmente diferente que en el caso anterior, teñido de esa zona rojiza, pero con unas sombras que son mucho más marcadas con ese matiz rojo propio de este color. Esta técnica es muy interesante, sobre todo cuando estamos pintando cosas como túnicas de magos, criaturas mágicas, estoy pensando por ejemplo en un ejército como pueda ser Zench, o criaturas similares que queremos jugar con las tonalidades y salirnos un poco de lo común. Vamos a aplicar ahora Dark Green sobre un fondo verde para conseguir esa intensificación de las sombras, esa ganancia de profundidad en el color que buscamos cuando aplicamos un lavado sobre una superficie. Como vemos en este caso, no solo conseguimos darle esa sombra que estamos buscando, sino que el verde en los tonos medios gana un poquito más de intensidad y conseguimos que desaparezca esa desaturación que teníamos con el verde base. El siguiente paso lógico en el pintado de esta miniatura sería recuperar un poco el tono y perfilar. Tendríamos un verde perfecto. Vamos a aplicar ahora el Deep Shade morado sobre este fondo verde. Este tipo de sombreado es algo poco habitual, pero que nos puede servir para algunas miniaturas como por ejemplo orcos y salirnos un poco de esa técnica habitual de sombrearlos o con verdes o con negros y conseguir darle personalidad a nuestras miniaturas. También puede ser muy interesante si queremos pintar miniaturas como demonios de Nargel o cosas similares en las que queremos jugar con sombras moradas, rojizas y darle esos matices que buscamos a la hora de diferenciar nuestro ejército del de los demás. Como en los casos anteriores, sobre un fondo azul aplicamos la Deep Shade propia, en este caso la azul. Conseguimos delimitar muy bien todas las sombras de la miniatura y ganar un poquito de matiz, un poquito de profundidad en los tonos medios. Es muy interesante el uso de estos colores sobre ese fondo que está asociado, ¿no? Rojo con rojo, azul con azul, morado con morado. Como podéis ver, funciona como una sombra natural perfecta. Seguimos intentando salirnos de nuestra zona de confort al usar los sombreados y queremos que veáis cómo podemos jugar con diferentes colores a la hora de dar una sombra a una miniatura. Si esta es azul, lo lógico sería que tiráramos por azules o por negros, pero como podéis ver, un sombreado morado puede ser totalmente adecuado para esta miniatura. Esto puede ser más interesante cuando estamos trabajando algún tipo de tela, criatura mágica, pero ¿por qué no? Podéis utilizarlo también para superficies totalmente normales como puedan ser los vaqueros de una miniatura que tenga una estética más actual o contemporánea. La idea es salirse de la zona de confort y probar nuevas técnicas y nuevos colores. Vamos a ver ahora cómo sombrear piel blanca humana con esta Deep Shade que para mí le va como un guante, nos consigue hacer un sombreado perfecto, muy natural y nos deja un tono medio idóneo para el siguiente paso, que sería recuperar un poco con ese tono carne que hemos dejado como base y después simplemente iluminar un poquito las zonas más superficiales. Como veis, estos colores no tienen ninguna complicación, su uso es exactamente igual que el resto de lavados que hay en el mercado
pero es cierto que nos dejan un efecto que a mi juicio es mucho más interesante del que estamos acostumbrados. En este caso vamos a utilizar Carmine Dawn, ese tono rojizo, para sombrear la piel humana blanca. Conseguimos una piel totalmente diferente, pero que puede ser muy interesante, como ya vimos cuando la aplicábamos sobre un fondo blanco, para conseguir el tono de las tripas, el tono de a lo mejor tentáculos, de las colas de los Skaven, del interior de la boca de una criatura grande. Es un color muy bonito, bastante polivalente y que la verdad podemos utilizarlo sobre muchos fondos, que nos va a dar bastante juego. El rojo suele ser un color bastante interesante para sombrear. Vamos a aplicar sobre un fondo marrón este tono de Deep Shade de sepia un poco más oscuro, idóneo para trabajar maderas, telas, cueros. Es un color bastante bonito, es quizás similar a lo que sería en Contrast. Tenéis por ejemplo el Skeleton Horde, o quizás vaya un poquito, está ahí entre el Skeleton y quizás un Gorgrunta. Es uno de mis favoritos y ya habéis visto que lo utilizo mucho también para sombrear dorados, como veis en los vídeos de los Stonecast Eternal. También sobre este tono de marrón vamos a aplicar Pure Grime, ese color que sería el equivalente al Agrax Earthshade en estas Deep Shade. Lo bueno que tiene es que, aparte de dejarnos mucha intensidad en las sombras, nos deja un tono mate, cosa que Agrax últimamente ya nos estaba alejando de esta tonalidad, yéndose hacia más satinados. Es también bastante interesante para tonos de madera, cuero y tela, como en el caso anterior, solo que dejándonos un pozo mucho más oscuro. Vamos ahora sobre un fondo de color hueso al que le vamos a aplicar este tono de sepia clarito que nos propone Deep Shade. Como veis, es una manera preciosa de pintar pergaminos, huesos tipo los esqueletos de Kenry que pronto estarán entre nosotros, o zonas similares, consiguiendo que quede con un aspecto mucho más limpio que otros productos nos pueden dejar. Para mí es un muy buen sustituto tanto de los lavados sepia como de la Contrast Skeleton Horde. Intentando de nuevo mostraros usos diferentes para estos colores, podéis ver lo bien que queda sobre un fondo de tono hueso el Deep Shade de tonalidad para piel humana. En este caso nos deja una tonalidad que, aunque en las zonas más planas, más externas, se mantiene con ese matiz de hueso, las sombras nos las deja con ese pozo, esa tonalidad rosácea propia de esta Deep Shade, consiguiendo un efecto muy bonito y muy interesante. Vamos a aplicar ahora sobre un fondo metálico el Black Knight. Como veis, es un sustituto maravilloso, para mí casi va de cabeza como obligatorio para ese Null Oil de Games Workshop. Como os decía, últimamente estos tonos, estos lavados de Games Workshop dejan un tono más satinado, a veces incluso brillante, que para mí no es adecuado para un lavado. No me interesa que cuando hago una sombra brille, a menos que sea algo que yo busco, por ejemplo, para hacer un efecto de aceite, y este color lo sustituye y para mí se va de cabeza a uno de mis obligatorios que van a estar siempre en la mesa de pintura. Como en el caso anterior, sobre fondo metálico vamos a aplicar este sustituto del Agrax Earthshade.
Como en el caso anterior, es un sustituto casi automático. Agraxer Shade tenía el mismo problema que estábamos comentando con Null Oil, y en este caso no solo se ve arreglado, sino que se ve mejorado, como podéis ver por el efecto que está dejando. Es igual su aplicación, ya lo venimos diciendo a lo largo del vídeo, solo que me intensifica muy bien las sombras, las delimita muy bien, pero no me deja manchurrones. Vamos a ver ahora en los dos siguientes clips cómo queda sobre un fondo metálico aplicar estas Deep Shade, pero con color. En este caso estamos viendo cómo queda Blue Moon, esa Deep Shade de tono azulado, sobre el fondo metálico. Como veis, lo tiñe y le da un matiz más interesante. Es cierto que sobre metálicos estos colores claritos no tienen tanta ventaja sobre pinturas tipo Contrast, Express o las propias directamente de Speed Paint de RP Paint. Ahora podemos ver cómo queda sobre fondo metálico esta Deep Shade de tono rojizo, como en el caso del Blue Moon, aunque nos deja tonos bastante interesantes. De nuevo, quizás las contras tengan un efecto mejor. Aquí es donde vemos esta diferencia que hablábamos entre si era un lavado o si era una contrast. Una contrast actúa de manera diferente, ya que aunque sí se deposita en las sombras, igual que en este caso, en las zonas medias le da un poco más de viveza. Así que sobre metálicos os recomiendo sobre todo utilizar el Pure Grime o el Black Knight, pero si queréis conseguir teñir el metálico de color, os recomiendo tirar por las pinturas tipo contrast. Como en casos anteriores, aplicando sobre un fondo rojo el Deep Shade asociado, en este caso Carmine Down, vemos cómo se intensifican mucho las sombras y cómo el tono medio consigue desaturar un poco el color y le da un poquito más de gracia para posteriormente limpiar e iluminar la superficie. Como hemos venido viendo a lo largo de todo el vídeo, estas Deep Shades funcionan perfectas como lavados. Ya os digo que para mí se han convertido en unas pinturas de uso casi obligatorio en el día a día en mi pintura. Vamos a concluir este testeo de estas nuevas pinturas de acá aplicando este tono morado sobre un fondo rojo para que veáis el buen uso que pueden tener estas combinaciones de colores. Sombrear rojos con morado es una idea muy interesante que nos saca un poco de lo habitual de sombrear con negros o con un rojo intenso, como habéis visto en el clip anterior, y le da mucha más gracia, le da un poquito más de personalidad a las diferentes piezas de la miniatura que estemos pintando. Como podéis ver, son lavados espectaculares. Dejan una sombra muy marcada, muy homogénea y a la vez los tonos medios son muy limpios. Por ejemplo, si utilizamos un Agraxer Shade de Games Workshop o un Null Oil, veis que nos dejan unos tonos medios a veces quizás muy manchados. En cambio, en este caso es bastante homogéneo y bastante bueno. Mi opinión sería quizás que están por encima en cuanto a lavados a las de Games Workshop. De hecho, os diría que bastante más. ¿Por qué? Primero porque, como ya os digo, deja un tono medio bastante limpio. Una sombra muy bonita, muy intensa, que remarca muy bien todas las zonas y una cosa que para mí es muy importante, es un acabado mate. Las últimas shades de Games Workshop, Reikland, Agrax, deja un efecto satinado y a veces muy brillante. En cambio, en estas nunca me ha pasado. Siempre ha sido muy mate, que es lo que yo busco cuando estoy pintando las miniaturas que soléis ver en mis vídeos. Si las comparamos con Vallejo, bueno, Vallejo la verdad es que ha dado un subidón muy bueno en cuanto a sus pinturas, en concreto sus shades me gustan mucho, pero si tuviese que compararlas con esta gama de acá, en mi opinión personal, os diría que la mejor vuelve a ser acá. Sus colores son realmente buenos. El Human Skin es espectacular, el Reddish Field ya lo habéis visto que lo utilizo mucho sobre dorados en las armaduras de los Stonkas, me parece que de verdad han conseguido un lavado muy bueno.
muy intenso y con un tono medio que me parece que es lo más interesante, mate y muy homogéneo. Como siempre os digo, esto es una opinión personal. A mí me han parecido posiblemente los mejores lavados actualmente. ¿Serían los únicos que utilizase? Quizás no. Me falta un lavado naranja, un lavado quizás más amarillento, que lo puedo conseguir en otras de las marcas, ya sea Games Workshop o Vallejo, pero con los colores que nos presentan os diría que en esos tonos son los que más me han gustado. Pure Grime es una locura, Black Knight es otra maravilla, incluso el Blue Moon, que es un tono que no suelo utilizar mucho en mis lavados, el azul, me ha parecido muy bonito. Mi recomendación final, lo que siempre digo a todo el mundo cuando quieren elegir colores, picotead, es decir, elegir los que más os gusten de cada marca. Es cierto que la tríada principal, que sería un sepia, un piel y un negro, lo escogería de esta marca sin dudarlo. El resto, bueno, ya depende de cada uno, del efecto que os guste. Hay gente que le gusta que sean más satinadas, más brillantes, más mate. Como ya os digo, a mí me gusta el mate, así que estos colores se van a venir de cabeza a todas las miniaturas que va a ir bien. Aunque algunas veces utilizaremos a lo mejor algún otro tono por salirme de la rutina, estos van a ser los principales. No obstante, sabed que no son contrast, no son tintas, es un lavado. Aunque nos puede funcionar como una contrast, como habéis visto en algunos momentos, su función principal es la de ser un lavado, y en eso me parece que arrasa. Así que, ¿qué más le puedo pedir? Son 9 colores y los 9 me han parecido maravillosos. Es cierto que algunos los utilizaré más que otros, por ejemplo, el Redis Field ya veis que lo uso muchísimo sobre dorados, el Human Flesh me ha gustado mucho, y habrá otros que a lo mejor utilice menos, pero porque en mi estilo de pintura casan menos, como quizás el Blue Moon o ese Dark Green, que a lo mejor yo no voy a utilizar tanto, o ya buscaremos algún uso, pero mi recomendación es 100% haceros con ellas, sobre todo, ya os digo, la tríada principal. Sin más que añadir, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado útil, que os haya aclarado dudas. Mucha gente me preguntaba sobre este tipo de colores y cómo funcionan. Ya veis la textura que tienen, el efecto acá final que nos dejan y lo interesantes que pueden llegar a ser aplicadas sobre otros colores. Sin más, espero que hayáis disfrutado este vídeo, que os haya gustado, dadle a like, compartidlo, seguidnos si todavía no nos seguís. Todo esto ayuda mucho al canal y a su difusión, ya que continuemos. Y sin más, agradeceros que estéis en un nuevo vídeo con nosotros. Ya el siguiente sí va a ser de Stonebringer, que ha tardado el envío de este mes en llegar. Os lo he pintado muy rápido, no lo tengo muy claro. Así que el siguiente ya nos toca el chamán de Stonebringer. Nos vemos en el siguiente vídeo y recordad lo que os digo siempre, pintad, jugad, leed, pero sobre todo disfrutad de este maravilloso hobby. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos y a todas. Disfrutad del hobby.